Lo habían advertido, habían planteamientos de varios estamentos que venían señalándolo, como el Consejo Fiscal Autónomo, por ejemplo. Y hubo siempre respuestas entre evasivas o poco claras respecto de lo que finalmente la Dirección de Presupuestos vino a confirmar. Que lo hagan un viernes en la tarde o pasado el mediodía, uno podría mirar bajo el agua y decir, tratando de dejar que pase un poco piola durante el fin de semana y no regalar municiones para que sea el tema o uno de los temas importantes durante toda la semana. Pero como sea, la Dirección de Presupuestos publicó el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del 2025 y reveló los números que hace rato se venía temiendo. Ahora están puestos en tinta sobre papel, no hay cómo desdecirse de ellos. El déficit efectivo, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos, termina en un preliminar del 2,8% del PIB, pero al realizar los ajustes cíclicos a los ingresos efectivos, el déficit estructural fue de casi el 3,6%, 3,55% para ser preciso. Equivale a 12.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una cifra que es por sobre la estimación del 2,2% que se había hecho en el trimestre previo. 2,2% se había dicho, terminó siendo 3,55%. La situación ha generado, por supuesto, muchas críticas y dudas sobre la herencia fiscal que el gobierno le está entregando a la administración entrante del presidente Kast, porque finalmente sería peor a la que se estimaba hace una semana. Y aquí yo me puedo detener largamente y conversar sobre las explicaciones que han entregado. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, decía que el 89% de la diferencia entre el déficit efectivo y el estructural respondió al ajuste cíclico por ingresos del cobre, que castigó los ingresos efectivos, que no tuvieron mayor actualización, un precio del cobre significativamente por sobre el de tendencia hacia fines del año pasado. Dice que la diferencia proyectado, en fin, por mayores ajustes cíclicos de los ingresos del cobre, porque aquí hubo una concreción de la recaudación tributaria no minera más baja en una década, o sea que básicamente se recaudó menos en términos de pago de impuestos no minero. Estamos excluyendo la pandemia, efectivamente fue bastante bajo, pero el problema es que uno hace el cálculo. Y el problema, ¿dónde está? ¿Por qué se equivocaron en el cálculo? ¿Qué se hizo de mal que el cálculo falló de esta manera? El informe demuestra que los ingresos del gobierno en 2025 tuvieron un 21,4% del Producto Interno Bruto, lo que implica un aumento del 3,5% real, pero hubo una desviación en el cálculo de los ingresos en torno a 1,3 billones de pesos, lo que podría deberse a varias razones, ¿no? Menores impuestos pagados por las grandes empresas, efectos puntuales en grandes contribuyentes de pagos previsionales mensuales, los famosos PPM, apreciación cambiaria, caída de la recaudación del impuesto adicional. Da igual, o sea, no da igual, pero quiero decir que las explicaciones a esta altura no van a servir de mucho, visto que además esto se venía advirtiendo. Pero aquí lo que resulta interesante, y creo que es lo que deberíamos tener puesto sobre la mesa, es que este mismo gobierno que está entregando estas cifras con un déficit muy superior al proyectado, muy superior al calculado, y que había sido advertido, advertencia que había sido ninguneada, este mismo gobierno salió con un lanzallamas a cuestionar al entonces candidato José Antonio Kast respecto de su promesa de reducir el déficit fiscal, porque es muy abultado. Y por supuesto que genera dificultades de movimiento en la musculatura del Estado, ¿no? O sea, las cuentas públicas hay que ordenarlas porque desordenadas en algún momento te pueden pasar la cuenta. No la va a pagar este gobierno, probablemente la va a tener que pagar el siguiente. Y más allá del legítimo cuestionamiento respecto de, sincere, cuál es el plan según el cual usted va a aplicar para reducir el déficit fiscal, es razonable que uno le pida a un candidato presidencial que te diga, en el fondo, qué gastos va a cortar. Es totalmente razonable, es atendible, no estamos hablando de plata privada, es plata pública, esto podría implicar programas sociales. Lo que resulta impresentable es que este gobierno se haya concentrado en atacar a José Antonio Kast, además con mucha fake news, diciendo que iba a cortar la PGU y que iba a cortar otros programas sociales, y no fueron capaces de preocuparse de no dejar el déficit del que se tiene que hacer cargo ahora José Antonio Kast. Es tan fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Y aquí, sueltos de cuerpo, caminando rumbo al último mes de gobierno, entregando el Estado, diciendo entregamos las cuentas ordenadas. Una cosa son las cuentas ordenadas.
Otra es entregar al Estado mucho más endeudado de lo que inicialmente pretendía. Pues yo puedo dejar la cuenta ordenada, con un tremendo saldo en contra, pero ordenada. Ahora hay que mirar si las cuentas van a quedar ordenadas, porque por supuesto que si persistía la duda sobre cuál iba a ser el déficit real, aquí lo estamos recién conociendo, también persiste la duda sobre si las cuentas efectivamente van a estar ordenadas o no. Y eso también es legítimo que uno se lo pregunte. El gobierno ha tratado de salir al paso de las críticas, señalando que la deuda pública no aumentó, pero la verdad es que el déficit del 3,6% es muy alto. Otras épocas cuando teníamos un superávit estructural del 1%, ¿no? Implementado además fundamentalmente durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, para tratar de ahorrar todo lo posible para vacas flacas, que además no fueron tan útiles en algún momento cuando se produjo la crisis subprime en la década del 2000. Es cierto que no nos duró mucho la política del superávit estructural, pero al menos que quedáramos en el 0%. Después pasamos a tener más bien un déficit estructural y ahora estamos hablando del 3,6%, 3,55%, pero casi el 3,6% del Producto Interno Bruto. O sea, porque hubo errores de cálculo. O sea, hubo sobreestimaciones y subestimaciones, dependiendo del caso. Y eso en sí mismo también es bien preocupante. O sea, a estas alturas me parece que no se agota en simplemente decir que hubo menor recaudación tributaria, si eso pueden uno entenderlo. La pregunta es por qué se calculó una recaudación tributaria tan diferente a la que finalmente se produjo. Un tema, por supuesto, que va a instalarse con mucha fuerza y creo que es necesario. En un país serio como el que caracterizaba a Chile, creo que todavía lo sigue caracterizando, probablemente menos que lo que teníamos acostumbrado en la década de los 90 y también parte de la década del 2000, es absolutamente necesario tener nuestras finanzas ordenadas y nuestras cuentas lo más al margen posible, tratar de saldarlas. Ese déficit claramente no va en esa línea. Mientras tanto, por supuesto, aparecen otras discusiones respecto de gastos del Estado. Les voy a poner un par de ejemplos, nada más, ¿no? No digo que esto vaya a tener un impacto en el total de las arcas fiscales, pero como usted sabe, al final todo suma. Resulta que, como cada año, en enero, el Servicio Electoral emite las resoluciones que aprueban o rechazan los balances contables de los partidos políticos. Que recordemos, los partidos políticos legalmente constituidos en Chile, los que tuvieron un mínimo de votación en la última elección de la Cámara de Diputados, en fin, reciben financiamiento público. Una ley que existe para evitar que los partidos políticos tengan que salir a buscar financiamiento privado y comprometer después votos a esos privados en alguna discusión legislativa. Bueno, resulta que en esta oportunidad se revisó el año contable del 2024 con resultados en su mayoría negativos. Rechazó el balance de 14 de los 24 partidos formalmente constituidos, lo que equivale a más del 58% de ellos. En lo concreto, se rechazó el balance de partidos emblemáticos: Frente Amplio, Comunista, Partido de la Gente, Republicano, el Partido por la Democracia, el Partido Demócrata Cristiano, Evópoli, la Federación Regionalista Verde Social, Demócrata, el Partido Radical, Alianza Verde Popular, el Partido Popular, el Humanista y el Partido Liberal. O sea, se aprobó el balance de 8 partidos: RN, la UDI, Socialista, Movimiento Amarillos por Chile, entre otros. Pero el balance de los partidos resulta clave para asegurar el financiamiento público de las colectividades. Entonces aquí, menos mal que el Cervela se la pega y revisa los números, porque si no, vaya a saber uno dónde iría a parar la plata. Y a propósito de platas públicas, insisto, si es que los montos pueden ser escuálidos, pequeños, no muy relevantes, pero la suma es la que produce el todo, ¿no? Después de las cuestionadas elecciones de julio del 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro expulsó a una serie de embajadores, entre ellos el representante de Chile, Jaime Gazmuri, Maduro, que había dicho haber ganado esos comicios, optó por la expulsión luego de que los países cuestionaran los resultados de su elección. Gazmuri llegó a Santiago, desde donde, según informó el gobierno en ese momento, iba a seguir desarrollando sus labores diplomáticas. Esa labor en territorio nacional se extendió por 5 meses hasta que el 7 de enero del año pasado el gobierno cesó sus funciones. Durante ese periodo continuó recibiendo su remuneración, que ascendía a cerca de 21 millones de pesos, lo que fue cuestionado y denunciado por parlamentarios de oposición y la Fundación Fuerza Ciudadana, que dirige un republicano, Raimundo Palamara, ante la Contraloría. Resulta que hace algunos días el organismo que encabeza Dorothy Pérez finalmente resolvió el requerimiento y determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que devolver parte de los recursos que recibió el ex embajador porque su remuneración no se ajustó a la normativa. La denuncia, básicamente,
apunta a que el entonces embajador no debió recibir su remuneración tipo planta A del servicio exterior que se paga en moneda extranjera porque ejercía sus funciones en Chile. O sea, le pagaron más de la cuenta. Yo no digo que esto lo hayan hecho a propósito, ni que alguien haya estado tratando de buscar compensar a una figura política, ni que se haya querido llevar plata para la casa, ni por lejos. Solo estoy diciendo que el solo hecho de que a alguien no se haya dado cuenta de que no correspondía pagarle lo que le estaban pagando, planteado así, en fácil, en simple, ¿no? Da cuenta precisamente de que cuando la plata es ajena, cuando la plata es del Estado, pareciera que es bastante más fácil, hay harta más manga ancha, para no preocuparse de cómo se utilizan los recursos públicos. Ahí está, porque insisto, el déficit al final tiene alguna explicación, ¿no? Y uno puede mirar todas las planillas Excel, todas las pestañas y todas las celdas incluso de la planilla Excel. Y va a encontrar la explicación. No hay una única explicación. Esa explicación está dada en varias cosas, en montones. Aquí tiene 2 ejemplos, ¿no? 2. De varios más, por supuesto, que podríamos encontrar si siguiéramos revisando. Un par de otras cosas antes de irnos a la pausa comercial. Hay un debate que se generó a propósito de declaraciones que formuló en estos días el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, después de todo el desaguisado que hemos tenido con los gendarmes, ¿no? Que se les arrancan los presos, supone que deberían quedar en prisión preventiva y terminan saliendo por la puerta ancha de la cárcel. Él, el día sábado, se refirió a la errónea liberación de 2 imputados que ocurrieron la semana pasada y dijo que en estos casos no se puede descartar corrupción ni menos sabotaje en el marco de la reforma que se le busca hacer a Gendarmería. Esta declaración, no descartamos corrupción ni menos sabotaje. Los gremios de Gendarmería arremetieron contra Gajardo, lo consideraron irresponsable, pidieron su renuncia, bien ofendidos. Ahora, hay que decir 2 cosas. Los gendarmes deberían estar un poquito más callados porque se le andan arrancando los presos a ellos, si no se le arrancó el ministro. Y segundo, tampoco es como para que se sientan tan pasados a llevar. Si el año pasado 44 gendarmes formaban parte de una red de corrupción. O sea, corrupto. No hay mucho margen a la especulación ni a la duda respecto de cómo se comportaban al interior de las cárceles, donde arrendaban hasta los baños para que los presos tuvieran sexo. O sea, y vendían el kilo de guachalomo más caro en la historia de Chile continental e insular. Entonces, ahora están medio ofendidos porque Jaime Gajardo dice que no hay que descartar nada. Y lo que le corresponde al ministro es efectivamente no descartar nada. Quizá a lo mejor el lenguaje no era el necesario. Pero yo me quiero quedar con otro punto, porque me parece que es bien relevante para efectos de esto. Ayer también salió a comentar este tema José Antonio Kast, tratando de marcarle el punto y diferenciarse del gobierno. Y a propósito de los dichos de Jaime Gajardo sobre la posibilidad de un sabotaje en Gendarmería, dijo: nunca hay que hablar mal de las instituciones. Y por supuesto que cualquiera que le guste un poco la actualidad dice: ¿pero cómo? Si su propio partido, Cristian Valenzuela, trató de parásito a los funcionarios del Estado. Si nunca hay que hablar mal de las instituciones, partamos por esa declaración, no por la de Jaime Gajardo. A esta altura, mucho comentarista en la política no nos está sirviendo. Aquí lo que uno espera es que la autoridad haga la pega. José Antonio Kast asume el 11 de marzo y el ministro Gajardo está dejando el cargo el 11 de marzo. ¿Tiene derecho, por supuesto, a comentar? Sí, es muy probable que además no es que él haya convocado una conferencia de prensa, sino que le hayan preguntado sobre el particular. Pero de repente demasiado comentario no contribuye, por el contrario, emporca un poco la discusión. Y al final nos quedamos más empantanados en los términos y en los conceptos y muchas veces también en las contradicciones, como la propia del presidente electo José Antonio Kast. Nunca hay que hablar mal de las instituciones cuando desde su propio entorno, el gran o uno de los grandes debates de fines del año pasado fue que trataron de parásitos a los funcionarios públicos, entre ellos, por supuesto, los gendarmes. 7:23 minutos.